Que Dios me los esté, amados, bendiciendo en esta tarde ya. Usted, solo le digo, el tema es obedecer, pero obedecer se me está haciendo tan difícil. Se están levantando tantos obstáculos. Yo no sé en tu vida qué obstáculo estás pasando para obedecer la voz de Papito Dios. Amados, he sido llamada por la gracia y la misericordia de Dios a dar la palabra, Y desde el mismo momento que Dios me llamó a hacerlo, pues se me ha levantado Satanás como río, como agua, para inundarme, para arrastrarme, queriendo él destruir mi vida. Pero doy gloria a Dios y Él es el único que la merece, que hasta aquí Dios me ha ayudado. Y aún en contra de los obstáculos, Dios me ha mostrado que Él va conmigo, como dice su palabra, como poderoso gigante. Y hoy el Señor te dice también que está contigo, amado. Pero en lo que es la palabra obedecer, no es solo una palabra, sino es una acción. Cuando el Señor Jesús le habló de muchas maneras a sus discípulos, les hablaba en parábolas y a ellos se las explicaba, las parábolas. Pero todo lo que el Señor vino a decir aquí, ¿verdad?, en la tierra, a través de sus discípulos, hoy lo leemos. El propósito de Él era que lo obedeciéramos. Que al leer la palabra usted puede reconocer, mirarse, como cuando va a un escáner, cuando pasa también por rayos X, cuando se hace una tomografía axial computarizada y yo no sé cuántos inventos más que hay para verle a uno por dentro de lo que uno tiene hasta adentro, que eso no se ve superficialmente, por fuera solo se ve, ¿verdad?, el pellejito si estamos viejitos, o la piel fresquecita de un niño, de un joven, pero por dentro la ciencia ha inventado cosas. Pero yo le quiero decir que Dios no necesita de esos aparatos para ver si de verdad nosotros estamos o no obedeciéndolo. Este tema el Señor me lo ponía estando en la congregación el sábado. Y vea, hoy es lunes. No podía darlo. No podía obedecer. Si les cuento, les platico las circunstancias, los atrasos, los estorbos, sería demasiado largo. Así es que mejor vámonos y vamos a obedecer hoy. Gloria a Dios. Y te animo que obedezcas también, amado. Y damos esta palabra: el gozo de nuestro Padre Celestial es nuestra fortaleza, es tu fortaleza. Así es que dispongámonos a obedecer. Aunque sea un poco tarde, pero obedezcámoslo al Señor, obedezcámoslo. Hay muchos pasajes en la Biblia donde yo solo le voy a dar citas, para hacer más corto, le voy a dar cita y voy a parafrasear lo que dice algunas citas. En Hebreos 13:9 dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecidos con la gracia. La gracia es Cristo, es salvación, es gratis. Entonces dice el ser fortalecidos con la salvación. Si usted está pasando pruebas por obedecer, usted acuérdese que ya tiene algo gratis que le costó a Jesús su propia vida. Aunque a nosotros nos es gratis, a Él le costó morir. Y todo fue por amor a este mundo malo que somos todos nosotros. No con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Bueno, aquí está tocando el tema, ¿verdad?, de las comidas, pero hablamos de la obediencia y muchos pensamos que podemos comer de todo,
y que nada malo nos va a pasar, y no es así, amados. Cuando nosotros comemos algo y no oramos, no lo hacemos con acción de gracias, ya estamos desobedeciendo. Y entonces lo que ingerimos nos va a hacer daño. Aún lo que venga a nosotros, que alguien nos lo dé, y ya nos dijeron que nos hace daño, un ejemplo, la leche, que ya descubrimos que tenemos intolerancia a la lactosa, el pan, que tenemos intolerancia al gluten, somos alérgicos al gluten. Y si ya cuando lo comemos nos hace daño, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a los doctores. Sí, amado. Mientras estamos orando, ¿verdad? Rogando, Dios, sáneme. Pero mientras Dios no ha obrado un milagro de sanidad en nuestro cuerpo, tenemos que, dígalo usted, obedecer al médico, al cual Dios lo puede usar y lo usa y lo ha usado por todo, desde que existe la ciencia médica. Dios lo usa para ayudarnos en nuestra salud. Y aquel que no ha recibido la ayuda de un médico, yo creo que no existe. Porque aunque sea, se ha tomado una pastilla de acetaminofén. Así que eso lo hicieron para ayudarnos a los dolores. Y entonces nos dicen, tómese esta pastillita para el dolor, y si usted no obedece va a seguir con el dolor. A no ser, ¿verdad?, que la misericordia de Dios, que es siempre grande, le quite el dolor. Pero hay casos en que Dios, aún el apóstol Pablo, cuando él se enfermaba con el aguijón que tenía, ahí estaba Lucas, el médico, que a él lo ayudaba, no sé si con plantas, no sé qué hacía, pero le curaba las heridas que le hacían cuando lo azotaban. Y si él no ha hecho caso, ¿qué pasa? Se le infecta la herida. Y desde ahí viene el Señor enseñándonos a obedecer. Y no es falta de fe, es que hay que estar, mientras esperamos el milagro que Dios nos va a hacer en su voluntad, en su tiempo, tenemos que obedecer. No tentarás al Señor tu Dios, es otro versículo que Dios me trae mucho y yo te lo estoy dando. Otra cosa que Dios nos manda a obedecer es a los pastores, a los líderes, a los ancianos de las congregaciones. Y yo te voy a leer brevemente, solamente con las citas, porque yo te voy a mandar a leer citas, anota por favor, en Mateo capítulo 16, 5, del 16 el versículo 5 en adelante, para que leas, amado. Ahí el Señor le habla a los discípulos y les decía, así como les digo yo en una forma de parábola, pero luego a ellos les explica, compara las doctrinas que ellos habían impuesto al pueblo, porque ellos eran los indicados en enseñarle al pueblo de Israel. Y entonces ellos habían puesto sus dogmas, eran puros inventos, como lavarse las manos para todo. Habían puesto sobre los mandamientos del Señor, habían puesto ellos por encima sus dogmas. A ver, vamos a dar un ejemplo. Aquí tengo, ¿verdad?, un papelito aquí. Entonces, imaginémonos que estos son los pergaminos donde está la ley, los mandamientos de Dios. Entonces ellos vienen y sobre esos mandamientos de Dios, ellos montaron sus dogmas. Aquí está la ley, pero ellos encima montan sus dogmas y sus doctrinas, que aparentemente se veía bien, porque lavarse las manos es salud, pero eso no limpiaba el corazón de los hombres, porque el Señor les dijo que de lo que salía de adentro, eso era lo que contaminaba el hombre, y le daba una lista, ¿verdad? El adulterio, por aquí viene primero, aquí comienza, en el corazón, en la mente, uno empieza a codiciar. Entonces, cuando el Señor aquí le dice en esta cita que se guardaran, cuando le dice el guárdense, no es que se la guarden en el corazón, no, cuidado, le dice él, de la levadura de los fariseos. Y si nosotros lo traducimos para entenderlo mejor, es cuídense de la doctrina fariseica, de los saduceos, también de los escribas, que ellos también, ahí era un grupo, ¿verdad?, que fueron los que mandaron a la cruz al Señor, y los ancianos.
Y también dice, lo que también quiero leerles es, vamos a ver, aquí lo tengo anotadito, gloria a Dios, aleluya. Tengo varias anotaciones, por eso estoy viendo cuál les voy a leer mejor. En Mateo 12:33, lea por favor, donde el Señor enseña y dice, porque yo les estoy hablando también de la obediencia a los pastores, ¿verdad? Los que vivimos en este tiempo nosotros, ya no son fariseos, es solo en Israel, pero como nosotros somos el nuevo pacto, el de la gracia con Cristo, la religión judía todavía ellos no creen en Jesús, entonces nosotros no tenemos nada que ver con el hebreo y esas cosas, que si podemos aprender hebreo para predicarles a ellos, qué bueno es, pero Dios nos ha mandado a predicar a otra gente, entonces podemos aprender inglés, podemos aprender francés, podemos aprender aquí en Nicaragua los idiomas criollo, miskito, rama y cuantos más idiomas en el mundo entero, podemos aprender y les vamos y les predicamos a ellos para que nos entiendan, porque si nosotros solo vamos en hebreo no nos van a entender. Esa le podríamos llamar como una secta nueva, que eso no surgió con Cristo. En la Biblia no sale eso, no sale que hay que hablar solo en hebreo y mencionar en hebreo todo, ¿no? Ni los nombres siquiera de los siervos de Dios tampoco. Eso es nuevo. Esa es una invención nueva de Satanás, no tiene mucho. No está en la Biblia, no es de Dios. Eso es lo que significa, amado. Esas doctrinas de hombres que ahora están inventando mucho, entonces el Señor nos advierte acá, por sus frutos, dice, los vas a conocer. Mateo 12:33, hablando de esos buenos árboles que dan buenos frutos y del árbol malo que da malos frutos. Si usted siembra un árbol de mango y los mangos salen arrugados y salen podridos y salen puro gusano y qué sé yo cuántas cosas, usted no se los va a comer, usted va a eliminar el árbol. Pero si el árbol que usted siembra de mango le da unos mangos hermosos y esos mangos vale la pena, usted va a cuidar ese árbol. Entonces el árbol, hablando de los pastores, hablando de sacerdotes, de como sea que se llamen, y usted obsérvelos, qué frutos dan, usted obedezca. Pero si ellos dan malos frutos, el Señor les decía a los discípulos que hicieran, hablando de los discípulos, a los discípulos, hablándole de los fariseos, que ellos iban a las sinagogas a oír las enseñanzas de los fariseos. Entonces, una de las señales, una de las cosas que el Señor mandó, y es para nosotros también, en el caso de nosotros con los pastores y los que se dicen sacerdotes del Señor, que ellos predican, Él les dijo que hicieran lo que ellos enseñaban. ¿Sabe qué enseñaban ellos? O por lo menos lo poco que enseñaban, de los rollos, de los pergaminos, de lo que era la ley. Pero ellos que practicaban esto, lavado de las manos y otro montón de cosas, esto que estaba encima de la ley. Entonces esto, le dice el Señor, no hagan lo que ellos hacen, sino les dijo lo que ellos enseñan, que eran las escrituras. Entonces estamos viviendo tiempos tan peligrosos que eso mismo nos enseña el Señor. Nosotros vamos a obedecer a las escrituras que ellos predican, los pastores y qué sé yo cuánta gente. Para eso tenemos que cargar la Biblia, para eso ustedes cárguenla en el celular y léala. Para cuando salga alguien, como los fariseos, que le quiera montar doctrinas de demonios, entonces usted no lo haga, amado. Aunque se congregue en un lugar como yo lo he venido diciendo, congregaciones que le dicen a uno, tome, escriba su petición y luego la vamos a quemar para que suba al cielo. Le dicen como un incienso. Y eso no es palabra de Dios. Eso solamente algo parecido está en Apocalipsis, donde dice que es un ángel. No quiere decir el pastor, dice que en el cielo un ángel agarra las oraciones que ya están allá, que ya subieron, y las mezcla con incienso y luego las pone en ese recipiente del incienso, dice que eran truenos y todo, y se arrojó a la tierra ese incienso con las oraciones y eso provocó juicio en la tierra. Por favor, investigue lo que le estoy hablando, eso está en Apocalipsis. Pero no dice que aquí abajo, la iglesia, los pastores,
los hermanos, los líderes, como sea que se llamen, enseñaran eso o enseñáramos eso y que los hermanos lo practicaran como las escrituras. Hagan lo que ellos enseñan, les dijo Jesús, y eso es para nosotros, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos eran ladrones, los fariseos y todos los demás. Ellos mentían, ellos robaban, ellos eran adúlteros doblemente, adulteraban contra Dios porque eran idólatras, amaban el dinero, amaban los ídolos, tenían sus ídolos escondidos, pero no amaban a Dios. Ellos usaban las escrituras para someter al pueblo, como en este tiempo hay muchos que usan la Biblia para someter. Sujétese a mí, sujétese al pastor, sujétese aquí, al gobierno, y para acá y para allá. Hablando del gobierno, en el tiempo de los primeros creyentes, a ellos los agarró el gobierno y los fariseos, los dobles gobierno romano, los echaron presos por predicar la palabra, porque el gobierno religioso era brother, amigo, hermanos en el diablo, y unidos fueron contra los hijos de Dios, los discípulos. Y cuando agarran a Juan y a Pedro, en 2 ocasiones, ellos le dicen que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese caso, amado, aunque nos maten, el gobierno, por hacer lo bueno de la palabra, por predicar el amor, la obediencia a la palabra, y nos maten, démosle gloria a Dios. Y aunque nos corran de las congregaciones por predicar la palabra, démosle gloria a Dios. Y aunque no tengamos una congregación, sigamos predicando la palabra de Dios. Pero que sea la palabra de Dios, no invento nuestro. Y hay muchos pasajes, como les digo, yo anoté varios, pero solo estoy, ¿verdad?, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo que les mencionemos, porque se haría demasiado largo enseñar la palabra del Señor, toda, porque abundan versículos. Dice de que acá en Hechos 5:29, bueno, es la cita que yo les decía, donde le dice más, respondieron Pedro y los apóstoles, porque son 2 citas las que mencionan eso, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 4:19, que era la cita, ¿verdad?, que yo le acababa de dar ahorita, donde dice más, respondieron Pedro y Juan y le dijeron, vosotros mismos juzgad, les digo, si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Así que ahí, pues ahí es donde se va a cumplir, ¿verdad? Esto muchas veces se cumplió, porque los discípulos solo en eso eran rebeldes al gobierno, pero ellos nunca se levantaron a matar al gobierno. Los verdaderos hijos de Dios, hablo de los seguidores de Cristo, nunca tiraron piedra al gobierno. Pablo fue azotado un montón de veces y ellos lo único que hacían, los discípulos que tenía Pablo, era que lo cubrían, lo guardaban, lo escondían, lo salvaban muchas veces, pero ellos nunca se armaron de espada, de piedra y fueron a atacar al gobierno romano. Ellos nunca hicieron eso. Más bien Dios les avisó que les iba a venir algo de destrucción a los israelitas, y el Señor les avisó que cuando miraran que ya eso estaba empezando, huyeran. Así que los hijos de Dios debemos huir más bien de que nos ande persiguiendo el gobierno. Huir es no asesinar, no matar al gobierno, ni echar a pelear a nadie, porque en el gobierno hay vidas que Dios ama y hay que orar por ellos. Igual que hay pastores que andan desviados de la verdadera palabra de Dios y hay que orar por ellos, porque mientras ellos están vivos, ellos tienen la oportunidad, como yo, como usted, de arrepentirnos de practicar doctrinas erradas de demonios, en las cuales hemos caído muchos, porque hemos practicado porque creíamos que los que mirábamos que lo practicaban andaban en lo correcto, pero cuando hemos leído la palabra y vemos que eso no es así, entonces nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y Dios nos va a perdonar porque lo hicimos sin querer. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted siga y siga y siga rebelde, haciendo eso. Dice en segunda de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis en vuestra firmeza. Libertinos, alguien que dice, yo soy libre y hago lo que quiero, pero no es así,
Si yo no obedezco a la palabra de Dios, porque así, ¿verdad? Esta es la comparación que yo les estoy mostrando. Es una comparación, ¿verdad? Que suponiendo que estos son los escritos bíblicos que fueron, el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría en griego. Jesús dijo unas palabras en arameo, otros dicen que en otra traducción lo encontraron en hebreo, porque se han encontrado muchos escritos en varias partes. Otros los tenía la Iglesia Católica 313 años en adelante, que llegó Constantino, el imperio de Roma, a ser el gobernador entonces él vino, inventó que había tenido una visión y dijo que todos eran cristianos por un decreto, y la iglesia, una parte, cayeron en la trampa y se unieron a ellos, pero los verdaderos cristianos que leían la escritura y escudriñaban no se unieron. Entonces ellos lo que hacían era huir, pero cuando a ellos los agarraban y los mataban, les quitaban sus escritos, y así fue como la Iglesia Católica tiene escritos originales que escribieron los discípulos del Señor. Pero muchos otros huyeron y escondían esos escritos en tinajas, en las cuevas, allá por el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, como son conocidas, usted investigue, como eso fue muy reciente que se encontraron y se les hizo prueba y eran escritos de los más recientes. Pero entonces así es como la Iglesia Católica surge. La gran ramera, la madre de todas las rameritas que van surgiendo después. Usted escudriña, amado, investigue. Ahora tenemos acceso al internet para investigar. Ahí están muchos libros de historia que usted solo los va a poder leer o los descarga y lea historia y dése cuenta de en qué año surge la Iglesia Católica, que no fue en los primeros años de Cristo, no. En los primeros años de Cristo solo fueron los discípulos, los apóstoles, pero ella surge en el año 300 y más después de Cristo. Ella es falsa, ella no es la verdadera iglesia del Señor, que Él fundó en el corazón de aquellos 11 apóstoles y después 120 que fueron los que recibieron en hechos el Espíritu de Dios. Así que obedecer a los hombres ciegamente, Dios no lo manda. No, dice el Señor que obedezcamos a los pastores, pero a los que predican la santa palabra de Dios como es. Y si hay algo que ellos están enseñando, nosotros, yo, usted y todos los hijos de Dios, tenemos la obligación ante Dios y la autoridad por tener el Espíritu Santo de ir con respeto, con amor y misericordia a ese líder, y le presentamos la escritura y le decimos: a ver, hermano, ¿por qué usted enseña que hay que escribir oraciones y quemarlas? ¿Dónde enseña eso la palabra? Si usted está poniendo eso, ese fundamento demoníaco sobre la iglesia de Cristo, usted está pecando y va a condenación. Porque lo que hay que poner sobre ese edificio bonito es la palabra viva de Dios, que nos va a edificar nuestras vidas. Nos rederguye de pecado la palabra de Dios. Eso no rederguye de pecado. Eso lo que provoca son emociones. Nosotros ya somos dados a las emociones. Yo soy bien dada a las emociones. Y con esos inventos, brinco, salto. Miraba yo en una congregación que tenían puesta una hoguera. La gente saltaba alrededor de esa hoguera y ya lleno de calor decían que era el Espíritu Santo y caían. Y se retorcían como serpientes en el piso. Eso no es mover espiritual. Eso no es mover del Espíritu Santo. Eso es mover demoníaco por la práctica de brujería que se ha metido en las congregaciones. Dele gloria a Dios. Porque esta palabra que les estoy dando viene de Dios con su Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 1, lea el versículo 3 y el 4. Ahí habla de doctrinas extrañas. ¿Por qué les dice extrañas? Porque no están en la Biblia. Ah, ¿sabe cómo le llaman ellos? Estos falsos. Ellos le llaman nuevas revelaciones. ¿Qué le parece? Y la Biblia no habla de que eso lo teníamos que practicar. Viene el Espíritu Santo y me recuerda lo que dijo Pablo. Dice que aún un ángel, aún yo, dice, que escriba otra cosa a lo que ya les he enseñado que venía de Jesús. Aún yo, dice, que les diga algo en una carta. O un ángel que se les aparezca, como le pasó el ángel Moroni, que era un demonio que se le apareció a Joseph Smith. De eso surgen
no recuerdo la secta cómo se llama, pero así se llamaba el hombre, Joseph Smith, allá en los Estados Unidos, y dice él que se le apareció un ángel, y Pablo dice ni a un ángel que se aparezca. No oigan eso, dijo el apóstol verdadero del Señor Pablo. También Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, del 1 en adelante, lea Gálatas del 1 al 8. Lea en adelante, amado. Estaba queriendo acordarme cómo se llama esta secta. Está la otra secta que es nueva también, inventada por el diablo, los testigos de Jehová, donde niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. El asunto es que como ellos son carnales, no entienden lo espiritual, y la palabra de Dios dice que me voy, dijo el Señor, pero yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. También él le llamó el Padre y se le representa de él, es un representante de él. Y vamos, dijo Jesús, a venir a ustedes. Pero yo no veo a Jesús por ningún lado. Entonces lo que vino en mí fue el Espíritu Santo. Así es que el Señor Jesús, como vino el Espíritu Santo, a los que le creemos, usted si le cree va a tener el Espíritu Santo, amado. Entonces dice, y vamos, cuando dice vamos, entonces dice él, el Padre y yo, vamos a venir por el Espíritu Santo a morar en ustedes. Eso lo dice en el libro de Juan. Pero no investigamos, solo comemos, mira, todo lo que nos dan. Y comemos las mentiras del diablo, y eso es lo que andamos dentro de nuestro estómago. Y por eso muchos hijos de Dios andan endemoniados. Esa es la verdad que el Espíritu de Dios me da que te diga, amado. Andas endemoniado por andar practicando lo satánico. ¿Y sabes cómo te vas a poder liberar de eso? Arrepiéntete. Yo sé que te molesta, yo sé que se te revuelve algo dentro de tu estómago cuando miras que yo predico esta palabra. Pero ¿sabes quién es el que se está revolcando dentro de ti? Son los demonios, no eres tú. Tú eres un esclavo. Clama a Dios, arrepiéntete. Pastor, arrepiéntete. Dios nos da oportunidades a todos para enmendar nuestros errores y decirlo públicamente. Nuestros errores no es pecado, más bien es bueno. Dice el Señor a través de Santiago que confesemos nuestros pecados unos a otros. Y entonces orando unos por otros. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho, hasta podemos ser sanados a esa hora. Gloria a Dios. Pero si encubrimos el pecado, dice la Biblia, no vamos a prosperar. No prosperaremos jamás. Y vamos a seguir predicando doctrinas de demonios. Como me cubro con la sangre de Cristo. Esa es otra doctrina demoníaca. La sangre de Cristo solo Dios la tiene. La otra doctrina es, que es muy triste, es lo más triste que puedo yo hablar. Porque trata del Espíritu Santo, precioso de Dios, porque es Dios en mí, es Jesús en mí, en ti, amado Hijo de Dios. Y entonces inventan oración al Espíritu Santo. Como Benny Hinn, ¿se acuerdan? Y el hombre se hizo millonario con sus libros y sus inventos. Y había sanidades, y había milagros, y había todo eso. Y eso enreda a la gente, eso nos confunde. Porque decimos, y ay, pero si no fuera de Dios, entonces no hubieran milagros. El Señor habló también de señales, prodigios engañosos. Los demonios hacen cosas. Cuando venga el anticristo va a hacer unos grandes milagros que va a hacer caer fuego del cielo. La bestia, el falso profeta, va a darle vida a una imagen y va a hablar la imagen. Así que ahora solo son pequeñitas señales de lo que hacen los demonios. Cuando cae oro del cielo y esas congregaciones así se llenan. Y si no, dice Cash Luna que ahora ellos son dioses junior. Yo le voy a decir a Cash Luna si lo pudiera ver. A ver, vos sos Dios. Hacedme una pequeña luna de este tamaño, por lo menos, demostrámelo. Y capaz que el diablo haga eso. ¿Sabe por qué? Por esos prodigios engañosos. Y entonces la gente va detrás de eso. Amados, no creamos por los milagros. No me creas a mí que soy una hija de Dios por milagros, sino por la palabra y por el testimonio, por los frutos que damos los hijos de Dios. Es que usted vive pobre, usted no es una sierva de Dios. Pablo vivió pobre.
Él fue hombre de billete, era de reales ese hombre, antes de venir a Cristo. Él era un fariseo. Pero cuando estaba en el Señor, a veces no tenía ni que comer, muchas veces. Y eso no lo hizo, que no fuera un apóstol. Pero los falsos apóstoles de ahora andan en los mejores carros, los mejores aviones. Y la gente corre a tocarlo porque ellos creen, la pobre gente, que al tocarlo se les va a pasar la bendición, entre comillas. Amado, eso no es de Dios, porque Jesucristo se hizo pobre y no por eso no por eso dejó de ser hijo de Dios, el dueño de todo el mundo entero. El dueño del oro y de la plata, dice el Señor que Él es. Estamos mal. Iglesia, despierta. Pastores, despierten. Predicadores, despertemos. Y prediquemos la palabra de Dios, porque Dios nos va a demandar si andamos errados en doctrinas de demonios. Doctrinas erradas. Dele gloria a Dios. Puede darle gloria a Dios porque Dios nos está hablando. Dios quiere que enmendemos este gran error, porque si morimos en ese pecado, dice de que 1 Timoteo 1, 18 al 20. Aquí dice, Emineo y Alejandro naufragaron en la fe en Cristo, a quienes, dijo Pablo, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué le parece? ¿Qué es entregar a Satanás? Te me vas de mi congregación, te vas de la iglesia de Dios, le haber dicho Pablo, aquí no puedes estar enseñando esas doctrinas de demonios, así es que te me vas afuera, fuera de la congregación. Ese es entregarlo a Satanás. Y allá, afuera, algunos se arrepienten, otros no. Otros odian a los que los reprenden con la palabra de Dios y mueren odiando y se van al infierno. Pero si esa gente que se les entregó a Satanás se arrepiente y claman otra vez a Dios, Dios amoroso los va a perdonar. ¿Eres tú uno de esos? Por algún problema en la congregación te fuiste enojado, lleno de odio, arrepiéntete. Si el pastor está equivocado, perdónalo. Y Dios va a tratar con él, claro que sí, va a tratar conmigo también y contigo si no nos arrepentimos del pecado, cualquier pecado. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Evita las palabrerías. Oye bien, amado, no palabra de Dios, no dice evita la palabra de Dios. Evita las palabrerías que conducen a la impiedad. La palabra de Dios es piedad. La palabra de Dios es lámpara para alumbrar nuestro camino oscuro en el cual andamos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí habla de palabreríos, de inventos, de todas esas falsedades que se andan ahora, nuevas revelaciones que les decía. Dice que conducen a la impiedad. Esta gente es impía. Eso es lo que significa impiedad. Injustas. Sacan dinero pero no ayudan a los pobres de verdad. Hacen la muequecita, hacen ahí como que sí. Le dan un billetito de $1. Hablando de dólares. Pero ellos se guardan los $99 que alguien les dio para la obra de Dios. Y ahí es donde ellos viven bien. Y la iglesia que se congrega donde ellos nunca prospera, porque ellos le sacan a la pobre gente. Y la pobre gente les da y les da porque ellos están esperando mil por uno. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y si fuera que Dios te va a multiplicar la bendición, no tienes por qué ser manipulado. Da lo que sientas en tu corazón. Dile, Dios, ¿cuánto quieres que yo dé? Y si Dios te dice, da $1, dale, porque Dios te lo va a bendecir, ese $1. No tienes que darle 100, porque a Dios no lo tienes por qué comprar, como ellos te enseñan. Pablo dice que el que dio abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso es que tenemos que dar. Pero la abundancia para ellos, es para ellos, para robarte. Pero la abundancia que Dios dice, es que le puedes dar a alguien enfermo. Es que le puedes dar a alguien que se le murió un familiar y miras que tiene necesidad de la caja. Entonces vas y le das con amor a ese familiar, a ese hermano en Cristo, en la fe. Y Dios te lo va a pagar. Porque eso dice la palabra de Dios, que el que da al pobre, Dios se lo paga, no le deja a los ricos. Si le das a un rico, dice la Biblia, vas a empobrecer, porque a ese nunca lo vas a saciar. Porque nunca le vas a regalar algo que a él le guste, porque él compra en tiendas carísimas. Lindo es Dios, ¿no te parece? Gloria a Él. Aleluya.
Y aquí menciona, ¿verdad? En estos dos pasajes que te estoy leyendo, que conducen a la impiedad, que es como sangre podrida, dice aquí. Esa impiedad es como sangre podrida. Que son, vuelve a decir, Himeneo y Fileto. Aquí yo te había leído en 1 Timoteo 1:18, donde dijo Himeneo y Alejandro. Ahora él ya encontró otro compañero, Himeneo y Fileto. En otro pasaje, otra vez sale a relucir ese Alejandro y le dice Pablo, Alejandro el calderero. O sea, trabajaba en calderas, me imagino yo. Y entonces dice, me ha ocasionado muchos problemas, mire. Y eso me ha pasado a mí, amados. Aún en las congregaciones donde vamos, hay gente así, que ellos andan en su carnalidad. Y cuando uno les predica la Biblia, entonces se van contra uno. Y le hacen problemas. Y lo quieren correr de las congregaciones. A Pablo le hicieron mucho daño a esta gente. Evítalo, dice en otro pasaje la palabra de Dios, a esa gente que anda con doctrinas que no son la palabra de Dios. Sabes, la doctrina de Dios es justa. La doctrina de Dios es que nosotros debemos de pagar buenos salarios. La doctrina de Dios es que debemos ayudar al necesitado de verdad, no a los mentirosos. La doctrina, la palabra de Dios es el amor, es la justicia y la misericordia. La verdad. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando uno predica eso, lo odian a uno porque ellos andan en otra cosa. Amados, arrepintámonos. Arrepintámonos. Y para obedecer al gobierno te voy a leer para que mires que no es invento mío. Romanos capítulo 13. Tito capítulo 3 del 1 en adelante. Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Marcos 12, 17. Mateo 22, 21 y Lucas 20, 25. Obedecer a los gobiernos. Sujetarse no es hacer lo que ellos quieran, que hagas mal, robar, matar, eso sí, no. Pero ¿en qué vas a obedecer? ¿En qué te sujetas? En que no vas a tirarles piedras, sino vas a orar para que Dios venga a hacer justicia y los quite Dios, no nosotros. Dios hace mejor las cosas. Ay, que nunca quitó este gobierno. Ah, porque Dios tiene su tiempo para todo el mundo y quiere que todo el mundo se arrepienta. Eso dice la palabra del Señor, así como te dio oportunidad a ti y me la dio a mí para arrepentirnos. Y Dios no nos mató de un solo, sino que nos da tiempo. Así quiere Dios que el gobierno se arrepienta en todos tus países. Oremos por los gobiernos malvados. Oremos por la gente política malvada, que se meten a politiqueros para robar dinero a los pobres, para enriquecerse ellos, y después no cumplen las promesas cuando llegan al gobierno. Gloria a Dios. Hebreos 13, 17, yo te decía, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándonos, porque eso no les aprovecha, no te va a aprovechar en nada bueno. Si somos desobedientes a la palabra y somos hostigosos con los siervos de Dios y hablamos mal de ellos en vez de orar por ellos, Dios nos va a castigar. Aquí dice que no nos es provechoso, nos va a venir algo malo. Arrepintámonos. Ya les digo, si ellos andan mal, agarra la palabra y dile, hermanito, orar al Espíritu Santo no es de Dios. Mira, aquí el Señor Jesús dice, Juan capítulo 14, dile, del 12 en adelante, léele. Léele la palabra, por si se le olvidó. Aquí Jesús dice que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, gloria a Dios. Y si Él aún así sigue orando y dice, Espíritu Santo, yo te pido, yo te aquí, yo te allá, entonces déjalo en las manos de Dios. Pero tú y yo oremos en el nombre de Jesús, no lo hagamos en el nombre del Espíritu Santo, porque eso no lo enseña el Dios. Y el Espíritu Santo que tenemos aquí adentro nos manda a predicar la palabra como es. Y nos enseña, nos usa el Señor cuando predicamos, porque Él es el que habla, Él es el que va a convencer de pecado. Pero hay gente dura que hace afrenta al Espíritu de gracia. Y dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hacer afrenta. Pisotear la sangre de Cristo con la que fuimos lavados. El Señor también dice eso. El que tiene por inmunda la sangre como la que fuimos santificados.
Eso está en Hebreos capítulo 10, 26 en adelante. Lee, por favor. Y dale gloria a Dios por esta palabra bendita de Dios. Estoy contenta por haberle obedecido a mi Señor, porque estaba muy, pero muy, de veras me preocupa cuando no puedo predicar la palabra de Dios por los diferentes obstáculos. Pero mi Dios, orando, me ayuda. Gloria a Dios. Hay que obedecer, amado. Cuesta, ¿verdad? Pero hay que obedecer la palabra de Dios. Acuérdense, si un pastor de tu congregación te prohíbe predicar con los diáconos y te mandan y te ponen en una rueda y te dicen, ¿por qué estás predicando sin mi permiso? Dile lo que el apóstol Juan y Pedro le dijeron al gobierno y a los religiosos. Primero es obedecer a Dios antes que a ti, pastor. Yo te bendigo, porque a mí Dios me ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que crea será bautizado. Todo el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Dile, no necesito tu permiso para predicar, porque Dios me mandó a predicar en la Biblia. Hay hombres que prohíben que uno predique la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Cristo viene. Mira cómo las cosas se están cumpliendo velozmente. Y te digo algo de parte de Dios. Así lo vengo avisando. Y cuando yo decía esto, no estaba este coronavirus. Vienen peores cosas a la tierra. Arrepiéntete. Arrepintámonos de todo corazón. Creamos en Jesucristo y seremos salvos nosotros y nuestra familia, porque Dios va a tratar con nuestros hijos, va a tratar con la familia, si oramos y ayunamos y velamos también en ruego por todos ellos. Que Dios me los bendiga, amados, que Dios me los guarde. Aleluya.